Gracias por continuar con nosotros y en este segundo segmento hablamos justamente de esa enmienda por adición que fue presentada este día por un grupo de diputados en el Congreso de la República que busca prácticamente expulsar del país a cualquier extranjero que se inmiscuya en asuntos políticos. Nos acompaña para ello el diputado Fernando Linares Beltranena, quien es uno de los ponentes de esta enmienda y quien nos va a contar en qué consiste y cuál es la razón de que se haya presentado. Paola, ¿empiezas tú? Buenas noches, diputado. Usted sacó fotocopias de la enmienda que presentaron en el Congreso de la República con la firma de los diputados que la apoyan y me voy a permitir leer la primera línea. Dice, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país ni en actividades que alteren el orden público. Es facultad del Instituto Guatemalteco de Migración, el que se crearía con este código migratorio que está por aprobarse, pedir al Ministerio de Gobernación la expulsión inmediata del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente por violación a esta norma. Diputado, ¿esta norma lleva dedicatoria? ¿Se refiere usted a alguno en especial, algún extranjero que crea usted que se está metiendo en asuntos que no le competen? Mire, las leyes no se hacen con dedicatoria especial, se hacen en abstracto, en general. Y además las leyes no las creamos, las descubrimos. ¿Y de dónde descubrimos esta ley? Porque la idea fue mía, del Código de Migración de México. Ellos tienen una, está en el artículo 33 de la Constitución mexicana y en la Ley de Migración de México. ¿Por qué? Porque México tiene un país de mucha dignidad nacional, creen mucho en su soberanía, tienen mucha identidad con el país y saben que si llegan extranjeros tienen que cumplir con las leyes y no pueden inmiscuirse en asuntos políticos. Y aquí hemos visto el pasado, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero en el tiempo de la guerra, venían cubanos, venían argentinos a ayudar a la guerrilla. Y está bueno que los guatemaltecos estén infringiendo la ley, pero que no que vengan extranjeros. Mire, hemos sabido que los bloqueos aquí en las carreteras llegan extranjeros, también revoltosos. Entonces, esos, si están cometiendo delitos junto con los guatemaltecos, se les puede expulsar. Pero ahora, usted mencionaba casos, digamos, de la historia, ¿verdad? Del pasado. Ahora, ¿recientemente hay algún caso en particular, alguna situación particular que les haya hecho pensar en la necesidad de plantear esta enmienda por adición? Sí, me han dicho diputados que viven, digamos, en Quetzaltenango, donde está Cuatro Caminos o el cruce de Sololá, que han visto extranjeros que están apoyando a los grupos que violentamente bloquean las carreteras, cometiendo el delito de mínimo coacción y máximo terrorismo, porque están usando de la violencia, impidiendo el derecho a las personas y tratando de coaccionar al Estado para lograr beneficios. Entonces los extranjeros que estén infringiendo la ley, ahí pueden y deben ser expulsados. Eso lo tiene no solo Guatemala, todo el mundo tiene leyes de este tipo, o sea que los extranjeros tienen hasta cierto límite. Eso no quiere decir que viene un turista y que quiere ver cómo es una manifestación y la acompaña. Eso no. Es más, yo he estado en otros países, he visto manifestaciones y llego y tomo fotos y todo, porque es parte del folclore de un país cuando uno llega a visitarlo. Pero nuestras leyes vigentes ya establecen, por ejemplo, que un residente en Guatemala, si participa en hechos violentos, tiene la facultad del Estado de expulsarlo. O sea, aunque obtenga su residencia temporal o permanente, el Estado puede sacarlo si cree que está participando en acciones violentas, una manifestación, por ejemplo, o un movimiento que ponga en riesgo la seguridad. Sí. Entonces, ¿qué ganaría este artículo en un código migratorio? Porque no está, primero no está claro en ninguna ley y segundo, como migración es la ley que tiene que ver con los extranjeros y el viaje de inmigrantes a Guatemala o emigrantes guatemaltecos al exterior, había que colocarlo aquí y decir que, fíjense que son dos razones, que se inmiscuyan en política o que hagan daño al orden público. Todos sabemos qué es orden público. Entonces, sabemos cuáles son los límites y sabemos que a la población les molesta ver un bloqueo y de repente ver que unos canchitos que están ahí ayudando a manejar todo, y casi siempre son los financistas. No crean que solo son turistas, ¿verdad? Son los que vienen y los que tiran en la chequera. Entonces, eso es inmiscuirse en política interior. Sabemos y tenemos claro que es orden público, usted lo acaba de mencionar, y acaba de mencionar la palabra inmiscuirse.
Pero ¿bajo qué criterios este Instituto Guatemalteco de Migración, que luego nos va a contar cómo se integraría, podría calificar una acción como que un grupo de personas se está inmiscuyendo políticamente? Porque si no queda claramente definido, podría dar lugar a arbitrariedades y abusos. Es cierto. No se puede definir cada acto de lo que sería un desorden público o inmiscuirse en política nacional, pero sí podemos ver bien los extremos. Un extremo es, por ejemplo, con la chequera, pagarle los alimentos, el transporte a los que están haciendo manifestaciones políticas para doblegar al gobierno para hacer tal o cual medida. Por ejemplo, nacionalizar la electricidad o cualquier otro asunto así. Eso es claro. Y el que solo viene a turistear, eso es el otro extremo. Claro, habrá unos casos que están en la frontera que sean difíciles de interpretar, pero en general no tenemos problema con decir cuál es uno y cuál es el otro. Yo se lo voy a preguntar. No creo que haya problema. Se lo voy a preguntar claro, diputado. Sí. ¿Se puede llamar que se inmiscuye un embajador estadounidense que opina que debería prorrogarse la permanencia de CICIG en el país, por ejemplo? ¿O puede ser alguien que se inmiscuye, el propio jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y que a partir de esta norma tenga el Estado la facultad de expulsarlo? Esa es muy buena pregunta, porque creo que esa duda la tienen todos los televidentes. Pero todos los que trabajan aquí en misiones internacionales, diplomáticos, con las embajadas, ellos se rigen bajo otro estatuto. Ellos no están sujetos a las leyes ordinarias como esta. Ellos los ampara la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entonces, ellos tienen inmunidad, no se les puede echar a la embajada, no se les puede detener, no pagan impuestos, no se les puede revisar el equipaje cuando viajan. Pero hay una propuesta de que se les quite la inmunidad. No presentada por a los diplomáticos. Al jefe de CICIG, en el caso específico de él. La que presentó don Ricardo Méndez Ruiz. Bueno, sí, él tiene una propuesta. La inmunidad. Mire, pero todo el mundo tiene derecho de hacer una solicitud, pero quitar esa implicaría rehacer el convenio para que CICIG viniera a Guatemala y que no tuvieran todos los que vienen con CICIG el estatuto que les cubre, que es la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Es decir, eso es una petición con mínima probabilidad de éxito. Por supuesto que la puede pedir, pero no creo que al final sea exitosa en esta situación política. Hablemos no se les aplica a los diplomáticos. Del momento en el cual se conoce de esta enmienda por adición, que tiene que ver con justamente hoy, cuando se confirma que se le retira el antejuicio a Luis Rabé. Sí. Y adicionalmente también la Corte de Constitucionalidad ampara al Ministerio Público y le solicita que revise nuevamente el caso de Edgar Ovalle, otro diputado por FCN. Entonces, es comprensible que la ciudadanía se pregunte y se levanten sospechas de si no es hasta cierto punto algún tipo de protección o de revancha contra las instituciones que están investigando estos casos. Mire, no se me había ocurrido. O sea, hay una coincidencia, pero primero, esto no tiene ningún efecto absolutamente contra la CICIG, porque ellos tienen inmunidad, todas las embajadas tienen inmunidad, pueden inmiscuirse todo lo que quieran, que eso tiene su propio remedio, que son quejas, que son declaraciones de non grato, etc. Pero esta ley es para particulares, entonces no tiene ninguna finalidad. Y el hecho que hay unos antejuicios que ahorita ya dieron con lugar, eso es aparte de este artículo, que creo que es muy provechoso para Guatemala y lo tienen todos los países. Yo quisiera que fuéramos, digamos, a Francia, por decir, el país de la igualité y de la fraternité, y que comenzáramos a inmiscuirnos en política. Mínimo nos sacan del país, máximo quedamos en el bote. ¿Y usted propone que esto se aplique a un extranjero en calidad de turista o aplicaría también para extranjeros residentes? Aplicaría para cualquier extranjero que se vaya a inmiscuir en política. Mire, en Guatemala tenemos miles de extranjeros residentes que son turistas, ahorita todos nuestros hermanos salvadoreños que están de paso por Guatemala, que ojalá que vengan más porque bien nos hace falta el turismo y aligerar un poco el comercio. Tenemos los que tienen visa Los residentes permanentes. Residentes permanentes, residentes que tienen otra clase.
son maravillosos inmigrantes, ojalá tuviéramos más. Pero entran dentro de esta categoría de extranjero. Podría aplicárseles si ellos se inmiscuyen en política. Ahora, yo conozco a muchos, porque incluso les he ayudado con el trámite, que están naturalizados, se vuelven guatemaltecos. Ellos pueden votar en las elecciones porque ya son guatemaltecos. Ellos pueden elegirse a cargos públicos, a ellos no se les aplica lo más mínimo. Mire, y esto no es quien pacíficamente quiere inmiscuirse en política. El que va, por ejemplo, a una asamblea general de un partido a ver cómo es. Eso no le va a causar daño a nadie, nadie se va a quejar por eso. Pero entendamos cuáles son los que generan quejas. Vámonos ahora a un corte, diputado. Vamos a volver con más temas y sobre todo con las opiniones y los comentarios de ustedes. Acompáñenos, plantéelos con el hashtag a las 8:45 y al regresar de estos mensajes vamos a dar lectura de ellos. Seguimos acá en A las 8:45, nos vamos directo con Rocío Lazo para que dé lectura a esos comentarios en redes. Carmen, revisamos todas las opiniones de nuestros televidentes sobre este tema en nuestra red social Twitter. Isabel nos dice, como que no se le había ocurrido lo de la CICI, qué poco alcance el analizar el ámbito de esa ley, señor diputado. Flor de María, señor diputado, ¿usted cree que algún extranjero piensa en traer dinero a este país después de oír eso ambiguo de la ley? Diana Martz, el Congreso que tenga cuidado, ya despertaremos otra vez los guatemaltecos. Mejor que proponga una iniciativa de empleo para atraer inversionistas al país. Es la opinión de Daniel Osorio. Recuerda que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. A través de todas las redes sociales puede compartir con nosotros su opinión de los distintos temas. Carmen. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, lo que prima en esos comentarios pues es la duda, es la desconfianza, diputado, como le comentaba hace un momento. Pero cuéntenos, no solamente es quién va, cómo se va a calificar este acto de inmiscuirse, sino también quién va a tener a su cargo definir que sea un acto de esta naturaleza o no. Y aquí se habla de un Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Quiénes van a integrar ese instituto y van a tener la potestad de calificar si un extranjero debe ser expulsado o no? Van a estar incluidos varias personas de los ministerios. Uno va a estar en el Ministerio de Gobernación, van a estar 4 personajes que tienen que ver con el gobierno. Uno de ellos es electo, o sea que buscamos que hubiera balance. O sea, no es solo el ministro de la Defensa, el ministro de Gobernación, va a estar también el ministro de Relaciones Exteriores. Y quieren que quien lo dirija, al final de cuentas, es el vicepresidente. Yo creo que tiene que ser el presidente de la República, porque es de tanta importancia que debe ser el presidente. Pero es una institución en que hay varios ministerios. Y por supuesto que eso admite apelación. O sea, puede haber una reposición ante el mismo instituto. Por supuesto que todo se puede abusar. Mire la historia de Guatemala, ¿verdad? Mire, por ejemplo, solo la compra de terminal de contenedores Quetzal. Eso era bueno para el país y miren lo que resultó, ¿verdad? Pero esto se supone que ahora va a haber presión social. Además, estamos en otra Guatemala. Yo me siento en una Guatemala nueva después de lo que pasó el año pasado. Le pongo un escenario. Si se aprueba esto, de que se expulse a alguien que se inmiscuye en asuntos políticos del país, supongamos que nuestro compañero Pedro Trujillo da una opinión sobre el país que alguien considera que eso es inmiscuirse en asuntos políticos. Entonces, ¿se aplicaría que él fuera expulsado? ¿A eso yo podría diría llegar? que eso está en el rango de inmiscuirse, similar a lo que es un turista que acompaña una manifestación pública. Eso no afecta el orden público. Es muy distinto de un extranjero que colabore con personas que están cometiendo delitos. Dar su opinión lo cubre la libre emisión del pensamiento, que es el 35 de la Constitución. Yo no creo que Pedro Trujillo o ningún otro extranjero que esté dando noticias o dando su opinión pueda considerarse que está alterando el orden público. Pero no sería la primera vez que alguien tenga la intención de que un extranjero no esté en el país para que no le critique. La intención sí.
Pero imagínense la crítica para el gobierno que va a expulsar a una persona solo por sus opiniones periodísticas. Sería penoso, ¿no? No solo penoso, sería inconstitucional, porque priva el artículo 35 de la Constitución. ¿No le parece que queda muy ambiguo qué es inmiscuirse en asuntos políticos? Es que es difícil concretarlo y muchas veces las leyes tienen que tener un criterio y son los jueces o los que la aplican los que tienen que ver el caso particular para ver si encuadra. O sea, cuando se dice, se mató, tiene que estar el cadáver, ¿verdad? Pero hay un montón de otros delitos que no son tan fáciles de determinar, requieren de criterio para encuadrarlo dentro del hecho específico. Yo creo que Pedro Trujillo no tiene que preocuparse de este artículo. ¿Cree usted entonces que el embajador? El límite entonces va a ser Menos. El orden público? ¿Usted diría que parte de las palabras claves acá en esta enmienda es la palabra orden público? Exacto, como por ejemplo los bloqueos de carreteras es un buen ejemplo. Esos irrumpen totalmente el orden público. Personas que quieren pasar, no sé si vieron el video del panadero, por ejemplo, de cómo a través de violencia le quitan la llave de la moto, lo impiden pasar en un bloqueo, lo intimidan. Si hubiera extranjeros ahí, uno diría, ¿y qué están haciendo esos extranjeros? Lo más seguro es que no están solo turisteando camino a Pana, ¿verdad? Esos están con la chequera financiando estos movimientos, como lo hemos visto en el pasado. Entonces, esos son los que, de acuerdo con este estatuto, se les puede expulsar. No tiene nada que ver con diplomáticos ni personas que están con misiones. Pero me sigue quedando duda lo que usted dice, porque si es que se inmiscuyan en asuntos políticos que alteren el orden público, y si, por ejemplo, apoyan la convocatoria a una manifestación, y la manifestación termina siendo desbordándose y violenta. Bueno, primero, apoyar la convocatoria, ellos no tienen voto. Mire, hay que graduar cuán influyentes fueron en que la manifestación se llevara a cabo. Por ejemplo, el financista es indispensable. Yo mismo he visto a extranjeras, por ejemplo, haciendo cheques para manifestaciones. ¿Por qué? Porque hay que pagar primero a los que vienen a manifestar, 35 quetzales diarios. Hay que darles a los que les traen el alimento, los tiempos, el transporte, las camionetas que se parquean al área de Parque Central. ¿Han visto? Las manifestaciones son pagadas. Y son pagadas para presionar al gobierno a lograr una u otra cosa. Y muchas de las manifestaciones son violentas, no van tranquilamente por un carril, bloquean todos los carriles y con prepotencia van adelantándose, intimidando a la población para lograr lo que quieren. Se quedan a dormir en las gradas del del Palacio Nacional. Yo quisiera ver si me dejan a mí echarme una mi siesta frente a las gradas de la Casa Blanca. Definitivamente no. Entonces, si hay extranjeros que están financiando eso, eso es una autoría más que intelectual, es una autoría de hecho. Diputado, no le está yendo muy bien a usted con las reacciones del público en redes sociales. No he visto ningún comentario, al menos en los mensajes que me están llegando, de alguien que lo apoye. No. Pero cuéntenos de esa iniciativa que presenta la otra semana, que tiene que ver con el tema que vamos a ver a las 10 p.m. Rápidamente, De acuerdo. ¿usted quiere concretamente con respecto del antejuicio que... El problema del antejuicio no es el antejuicio en sí, porque tiene que haber protección, un filtro a las personas que son vulnerables a ataques. Alcaldes, diputados, eventualmente los gobernadores, jueces. El problema es que tarda para siempre, tarda casi un año. Yo tengo una iniciativa de ley que acorta los plazos a un mes perentorio. Si no ha salido el debido proceso en un mes, se sobreentiende que el antejuicio fue declarado con lugar y que ha lugar a formación de causa. Entonces, es un alcalde, inicia el antejuicio, al mes se arregla. Ya sabemos que al mes tiene que arreglarse, a menos que declaren sin lugar al antejuicio, pero si no lo declaran o se quedan lentos o hay falta de celeridad, se declara con lugar y entonces al mes se arreglan las cosas. Sin duda vamos a conversar más sobre ese tema, diputado, porque en cuestión de prácticamente de 30 segundos es imposible, pero agradecerle a usted nuevamente su participación y su anuencia a acompañarnos, a ustedes también en sus casas por habernos acompañado nuevamente acá en A las 8:45.